lo que... Ahí vamos a grabar. Acá lo que hablábamos que en este tipo de movimiento, lo que era constante en el movimiento rectilíneo uniforme era la velocidad. Acá en este tipo de movimiento lo que va a ser constante en el tiempo va a ser la aceleración. ¿Está bien? Hace un ratito atrás hicimos unas cuentitas y llegamos a la conclusión que la aceleración en los diferentes tramos que estábamos analizando acá nos terminó dando el mismo valor, la aceleración. ¿Está bien? Pero esa aceleración, lo que va cambiando, fíjate que el movimiento rectilíneo uniformemente variado es el movimiento en el que el vehículo aumenta o disminuye velocidades iguales en tiempos iguales. ¿Está bien? Entonces lo que habíamos hecho acá es un pequeño, digamos, para entender mejor lo que tenía que ver con esta definición, este tipo de movimiento. ¿Está bien? Me está diciendo que el vehículo aumenta o disminuye velocidades iguales en tiempos iguales. Entonces, si nosotros tomamos de viene a una cierta velocidad el vehículo, y lo tomo como punto cero, acá como 0 horas, y me fijo la velocidad a la que va el vehículo, vamos a imaginar que va a 20 kilómetros por hora. ¿Está bien? Y si al haber transcurrido una hora, ahora la velocidad es de 30 kilómetros por hora. ¿Está bien? Pasó de 20 a 30 kilómetros por hora. Entonces vos fijate que acá el aumentar, ¿cuánto se aumentó? 10 kilómetros por hora más. Kilómetros por hora. Exacto, en una hora. Ahora vamos a imaginar otro tramo donde de una hora transcurre el tiempo y cuando ocurre otra hora, o sea, la hora 2 o 2 horas, vemos que la velocidad ahora pasó de 30 pasó a 40. O sea que en este tramo entre la hora 1 y la hora 2, la velocidad pasó de 30 kilómetros a 40 kilómetros por hora. O sea que Aumentó 10 aumentó la kilómetros. velocidad 10 kilómetros más, por hora más. ¿Está bien? Vos fijate que en tiempos iguales, la velocidad aumentó lo mismo. Acá aumentó en este tramo 10 kilómetros por hora más y en este tramo aumentó 10 kilómetros por hora más. ¿Está bien? ¿Y qué pasa al haber transcurrido una hora más, de la hora 2 a la hora 3? Transcurrió una hora más. Aumentó 10 kilómetros más. Claro, suponemos que pasó de 40 kilómetros por hora, pasó a 50 kilómetros por hora. Entonces la velocidad aumentó 10 kilómetros por hora más. ¿Está bien? Acá lo que te está diciendo entonces, justamente esto, que este tipo de movimiento hace alusión a lo siguiente, que el vehículo aumenta o disminuye velocidades iguales en tiempos iguales. ¿Está bien? En el mismo tiempo, por hora, la velocidad va aumentando 10 kilómetros por hora. Eso es lo que de a fondo significa este tipo de movimiento. ¿Está bien? Y así como dijimos nosotros, para volver, digamos, si uno quiere calcular la aceleración de un tramo, porque vamos a analizar un tramo, porque en los demás tramos pasa lo mismo, vemos que la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. El tiempo inicial. Sí. Entonces, acá la velocidad final en este tramo es esta, va a ser 30 30. kilómetros por hora. Va a ser 30 kilómetros sobre hora menos la velocidad inicial. En este caso la velocidad inicial es la que está a la izquierda, 20 kilómetros sobre hora. Dividido. El tiempo final es el tiempo que yo cronometro acá en este extremo, que va a ser una hora, menos el tiempo inicial. Como es 0 hora, pongo 0 hora. Entonces ponemos 0 hora. ¿Qué es lo que encontramos acá? Que en esta parte nos queda arriba 30 kilómetros sobre hora menos 20 kilómetros sobre hora. Eso
nos va a dar 10 kilómetros sobre hora. ¿Está bien? Dividido, y en el denominador me queda 1 hora menos 0 hora, o sea que me queda 1 hora. Entonces, si agarramos los numeritos, 10 dividido 1 me queda 10. Y acá, ¿qué hacíamos? El jueguito de las fracciones. Como arriba tengo una fracción, kilómetros sobre hora, lo que trato es armar una fracción debajo. ¿Y cómo la armo? Poniéndole esta h y dividiéndola por 1, porque no daño lo original. Entonces, arriba tengo kilómetros sobre hora dividido hora sobre 1. Entonces, lo que voy a hacer ahora es la regla del colectivo, o sea, poner acá una fracción y poner como numerador lo siguiente. Los de afuera, las unidades de afuera, suben multiplicándose, o sea, kilómetro por 1. Entonces pongo kilómetro por 1. Y los de adentro, las unidades de adentro, bajan como denominador multiplicándose, o sea que tengo h por h. Esto finalmente me queda kilómetros por 1, me queda kilómetro. Y en el denominador me queda h por h, o sea, h cuadrado. Y acá está el dilema que tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque ese es un valor de aceleración. La aceleración, fíjate que me queda 10 kilómetros por hora al kilómetros cuadrado. sobre hora al cuadrado. Y uno dice, ¿cómo se entiende esa hora al cuadrado? Quiere decir que por cada hora, entonces dice esto, hora al cuadrado, es como si yo pudiese ponerla de esta manera. 10 kilómetros sobre hora por hora, hora al cuadrado. Entonces, ¿qué digo? Por cada hora recorrida, el vehículo aumenta 10 kilómetros sobre hora. Que es lo que nosotros graficamos acá. ¿Está bien? Eso es lo que quiere significar la aceleración. Es un aumento de la velocidad en el tiempo. En tiempos iguales, velocidad igual. ¿Está bien? Por cada hora que transcurre, el vehículo aumenta en 10 su velocidad. ¿Está bien? Eso significa aceleración. ¿Está? Eso tiene que ver con este tipo de movimiento. Entonces, ¿qué es lo que sacamos como conclusión acá? Que en cada tramo, como va aumentando, vimos acá que por cada hora transcurrida aumentaba la velocidad 10 kilómetros por hora, después 10 kilómetros por hora más, después 10 kilómetros por hora más, deducimos que la aceleración, esa aceleración se mantiene constante. Constante. Entonces, en este tipo de movimiento, la aceleración es constante. ¿Está bien? Vamos a poner por acá. ¿Sí? La aceleración es constante en mRV. ¿Está bien? Entonces, si alguien quisiera hacer un grafiquito de lo que hicimos recién, uno podría decir, bueno, hago un gráfico de aceleración, que la aceleración por lo que vimos es kilómetros sobre hora al cuadrado, y esto es el tiempo. ¿El tiempo en qué? En horas. Entonces ponemos 1 hora, esto es 0, ¿no? 2 horas, 3 horas. Según lo que vimos antes, ¿cómo es la aceleración en el tiempo 0? Al pasarlo en 1, dijimos que era de 10 kilómetros sobre hora al cuadrado. O sea, esta unidad, o sea, ponemos 10 directamente. Si al pasar el tiempo esta aceleración se mantiene constante, es lo mismo que poner gráficamente, lo ponemos con otro color, es poner una recta paralela al eje de las X.
¿Está bien? ¿Qué es lo que me está diciendo eso? Que a medida que pasa el tiempo, este valor de aceleración se mantiene constante en el tiempo. Entonces se dibuja con una línea paralela al eje de la serie. ¿Está bien? Porque cuando digo una hora, subo, a ver, una hora, choco con la función esta, veo acá y me encuentro con que la aceleración es de 10 kilómetros por hora al cuadrado. Me fijo en 3 horas, ¿qué pasó a las 3 horas? Vengo acá, choco con la función, vengo hacia el eje de la y me encuentro con que el valor es 10. Eso me denota a mí de que la aceleración es continua en el tiempo. ¿Está bien? Este es un gráfico característico que se hace, digamos, para este tipo de movimiento. ¿Está bien? Esto cuando si yo quiero relacionar la aceleración con respecto al tiempo. Dijimos, sacamos como conjetura que la aceleración era constante, ¿sí? ¿Y qué pasa si nosotros analizamos lo que nosotros dijimos recién, la velocidad con el tiempo? Si hacemos la velocidad con el tiempo, uno puede hacer este tipo de gráfico. Uno dice, bueno, hacemos este gráfico así. Esto va a ser la velocidad, que es kilómetros sobre hora. Y este es el tiempo, que está en horas. Ponemos entre paréntesis horas. Entonces decíamos, esto es 0, vamos a suponer que esto es 1, esto es 2 y esto es 3. ¿Está bien? Acá vamos a poner lo que pusimos, vamos a suponer que este era 10, este 20, este 30, este 40. Entonces, haciendo el mismo dibujito de abajo, si pasó una hora, vamos a suponer que al pasar una hora, ¿está bien? La velocidad es de 10. O sea que tenemos este punto acá. Este puntito acá. Ahora, imaginemos que pasó una hora más y la velocidad aumentó 10 más, o sea, a 20 se fue. Entonces, cuando pasa 2 horas, aumenta 10 más la velocidad. ¿Está bien? Siguiendo este razonamiento de este tipo de movimiento, si pasa una hora más y decimos que la velocidad aumenta en valores iguales y pasó de 10 a 20, ahora al transcurrir una hora más, pasó de 20 a 30. Entonces, la proyección de 30 con este 3 me da una intersección. ¿Está bien? Y si hiciéramos una cuarta hora acá, la velocidad hubiese aumentado 10 más, o sea que estarían 40. Venimos acá y proyectamos este punto. Nos dan todos puntos. Si los unimos, Esto nos indica que la velocidad va creciendo. claro, eso me da a entender que en este tipo de movimiento, por cada hora que pasa, la velocidad aumenta tramos iguales. Pasa de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40. Pero en el fondo, ¿cuánto es lo que aumenta? 10. Pasa una hora, aumentó 10. Pasó otra hora, aumentó 10 más. Pasó otra hora, aumentó 10 más. ¿Está bien? Eso da digamos, estos son tipos de gráficas de este tipo de ejercicio. ¿Está bien? Bueno, estos son los dos gráficos importantes. Y después aparece uno del espacio, pero bueno, son gráficos. Vamos a ver la fórmula. Vamos a ver la fórmula. La fórmula del espacio. La fórmula con que utiliza el tipo de movimiento este. ¿Está bien? Sí. La del espacio tiene una forma que tiene que ver con una fórmula, pero es a simple gráfico. Si nosotros queremos dibujar este tipo de movimiento, el espacio,
con respecto al tiempo en horas, ¿sí? Y este se lo vamos a poner en kilómetros, el espacio nos daría un dibujo de esta manera. Nos daría un dibujo de esta manera. ¿Por qué? Porque ustedes ahora vamos a ver que hay una de las fórmulas, ¿sí? Que es espacio, que es velocidad inicial por tiempo más un medio, Por la aceleración por el tiempo al cuadrado. aceleración por el tiempo al cuadrado. Este t al cuadrado, este t, forma de fondo una cuadrática. Y cuando nosotros habíamos visto en la secundaria que la cuadrática nos daba como función o dibujo una parábola. Fíjate que si arranca acá de cero, esto tiene tipo de media parábola. Bueno, de alguna manera este tipo de dibujo, cuando uno hace la gráfica entre el espacio recorrido en este tipo de movimiento, a medida que pasa el tiempo, el tipo de dibujo es forma parabólica. ¿Por qué? Porque tiene que ver de fondo esta fórmula. ¿Está bien? No vamos a ver de dónde salen, no las vamos a ver de dónde salen esta fórmula. Pero sí las vamos a presentar porque las vamos a usar. ¿Está bien? Entonces el espacio será la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Profesor, ¿por qué estamos representando el espacio con AX? A veces se me complica, le pongo E en los ejercicios, pero Y calculo que no va a estar lo que bien. pasa es que generalmente en los libros aparece como X. Entonces por ahí digo como para adecuarse, digamos, a que ustedes no se confundan en los libros, porque si yo le enseño con la E, en ciertos libros aparece una E y en otros libros aparece con una X. Entonces como que ahí a veces cambia un poco. Pero por lo menos el tema es cuando se habla de espacio, ¿sí? O distancia recorrida, aparece una E o aparece una X. ¿Sí? Pero bueno, Genial. el tema Es no lo es mismo. no confundirse. ¿Está bien, La cosa chicos? listo. Entonces, ahora vamos a ver unas, la fórmula que aplicamos. ¿Está bien? Y acá cambia un poco porque en el movimiento rectilíneo uniforme, nosotros teníamos una fórmula nada más. Hasta ahí sencillo. En MRU, la única formulita que teníamos, vamos a ponerle una E de espacio, velocidad, era espacio sobre tiempo. ¿Sí? O poníamos una X acá. Ahora, en MRV, las fórmulas que a nosotros nos van a ayudar, digamos, para resolver ejercicios, van a ser las siguientes. Velocidad final va a ser igual a velocidad inicial, más menos aceleración por el tiempo. Esa va a ser una. Va a decir, esta la podemos sacar de donde sale. ¿Por qué? Porque yo les dije que la aceleración en los tramos estos que habíamos analizado al principio digamos, del video, habíamos dicho que, o en el principio de la clase, nosotros habíamos dicho que cuando estamos analizando tramo por tramo, habíamos presentado que la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Está bien? Fíjense lo que pasa. Si esto que está dividiendo lo paso multiplicando, ¿qué es lo que me queda? Lo que me va a quedar a mí es aceleración por tiempo final menos tiempo inicial. ¿Y qué tengo arriba? Velocidad final menos velocidad inicial. Ahora, esto que está negativo, lo paso positivo. Entonces puede quedar como que la velocidad final va a ser igual a esto que puse positivo, velocidad inicial, más esto que está acá, aceleración por esta diferencia de tiempo final menos tiempo inicial,
es prácticamente el tiempo que tarda de ir de un lugar a otro el vehículo. Entonces esto se puede reemplazar como t. Entonces fíjense que me queda que la velocidad final del vehículo va a ser la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Qué es esta fórmula que está acá? Que pongo más o menos. ¿Por qué pongo más o menos? Porque si el vehículo va, a medida que se desplaza en el tiempo, va aumentando su velocidad, ¿sí? O quiere decir acá ir aún más. Ahora, puede ser que el auto también, el vehículo, vaya desacelerando, vaya frenando. Entonces, acá va a ir otro signo, ¿está bien? Por eso pongo un más menos, para decir en qué momento utilizamos más o en qué momento utilizamos menos. Bueno, si nosotros vemos que el vehículo arrancó con una velocidad inicial, pasó por cierto lugar a 50 kilómetros por hora y llegó allá en la punta a 90 kilómetros por hora, quiere decir que pasó de una velocidad menor a una velocidad mayor. ¿Qué quiere decir? Que el auto fue aumentando su velocidad. ¿Está bien? Eso nos da un indicio de que el signo que vamos a utilizar acá va a ser positivo. ¿Está bien? Ahora, si el vehículo, yo paso por un lugar a 90 kilómetros por hora y llego acá a 100 metros eh, a 20 kilómetros por hora, quiere decir que en este tiempo, en esta distancia, yo fui disminuyendo, ¿sí?, la velocidad. Entonces acá cambiará el signo. ¿Está bien? Entonces uno puede atemorizarse de acá y decir, más menos. No, tranquilo, es genérico. Pero nosotros tenemos que ver en el enunciado o el ejercicio, plantearnos en ese escenario y ver qué es lo que sucede. Si nosotros vemos que la velocidad final con respecto al inicial es mayor, quiere decir que el auto, a medida que fue pasando el tiempo, fue aumentando su velocidad. Entonces acá era un signo positivo. ¿Está bien? Ya vamos a ver unos ejemplos después. Y si vemos que va desacelerando, bueno, ahí irá un valor negativo. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces esta es la primera fórmula que vamos a utilizar, que de alguna manera ya estaba implícita. Acuérdense que este tipo de fórmula que yo les presenté como aceleración era velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. La aplicamos en el movimiento rectilíneo uniforme y nos daba que la aceleración nos daba siempre cero, ¿se acuerdan? Pero la habíamos presentado ya en el movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, esta, digamos, con un par de despejes llegamos a esta forma. ¿Está bien? La siguiente fórmula que vamos a utilizar, y la vamos a poner, la voy a poner por acá abajo, es la de espacio. La vamos a poner como X, que aparece como X. ¿Sí? Que la que vamos a utilizar es velocidad inicial, ponemos B sub I, que es velocidad inicial. Después ponemos bien, vamos a poner bien todo lo que aparece acá. Por tiempo, más menos, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Acá sucede lo mismo con esto. Si vemos que el vehículo fue aumentando su velocidad, irá aún más ahí. ¿Está bien? Si vemos que va desacelerando, bueno, tendrá que ver ese signo negativo con respecto al espacio recorrido. Habrá recorrido menos espacio en el transcurrir del tiempo. Entonces, bueno, acá va a tener que ir el otro signo. ¿Se entiende? Bueno, estas son las dos fórmulas madre. Nunca me pasó hacerlo con menos, ¿eh? ¿Eh? Nunca me pasó en el secundario de hacerlo o sea, con el signo menos. Siempre iba acelerando, es verdad, no me acordaba de esa parte. Claro, Va, no, nunca lo vi, no lo apliqué. sí, después vamos a ver. Vamos a ver qué, en qué consiste. ¿Está bien? Y la unión de estas dos fórmulas, que después le puedo mandar el desarrollo, la combinación de estas dos fórmulas sale una tercera, que es la siguiente. Velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado
más menos 2 veces la aceleración por el espacio recorrido. ¿Está bien? Esa X va a ser el espacio. Entonces, de estas dos fórmulas, combinadas matemáticamente, sale una tercera, que es esta, que nos queda velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más menos también 2 por la aceleración por el espacio. ¿Está? Entonces, fíjense que ahora, en este tipo de movimiento, está bien, ahora se nos va a complicar un poquito, porque son 3 fórmulas. ¿Pero qué estaríamos averiguando en la fórmula del medio, profesor? ¿La velocidad final al cuadrado? No, la del medio nos puede servir, digamos, en algún momento. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque la idea es, todavía no estamos preparados nosotros para utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque imagínate que a uno le dan, tengo la velocidad inicial, me darán el enunciado, ponele, y me dan el espacio. Y yo tengo que calcular el tiempo, tengo la aceleración, me dicen calculame el tiempo. ¿Está bien? Y si yo no tuviese esta en el medio y tuviese esta sola, ¿sí? Fíjate que esta no me ayuda a calcular esta. Ponele que esta no está. Vamos a borrarla. Vamos a suponer por un instante que no está. Entonces, vamos a suponer que puedo calcular la velocidad, tengo la aceleración, me dan el espacio, tengo la velocidad inicial, y ponele que me dan a mí para calcular la velocidad final. Vamos a poner esto. Tengo el espacio. El espacio lo tengo. La velocidad inicial la tengo. Nos dan la aceleración. La tengo. Vamos a suponer que nos dice a nosotros, bueno, calculame la velocidad final y el espacio, y el tiempo. ¿Está bien? Entonces, claro, decimos, bueno, a ver, vamos a agarrarla más sencilla. Venimos acá y decimos, bueno, si nos está pidiendo calcular la velocidad final, tengo la velocidad inicial porque el ejercicio, el enunciado me lo dará. Tengo la aceleración, pero no me da el tiempo. Entonces, como no tengo el tiempo, yo no puedo calcular la velocidad final, ¿está bien? Tengo que tener los 3 valores. Entonces no puedo. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Decir, bueno, venimos acá. Me dan el espacio. Me dan el espacio. Me dan la velocidad inicial. Me dan la velocidad inicial. Me dan la aceleración. Bárbaro, me dan la aceleración. Y me dicen, calcular el tiempo. Entonces digo, ¿cuál es el procedimiento? Decimos, bueno, si yo acá tuviese la oportunidad de poder calcular el tiempo, con ese valor de tiempo vengo acá arriba, que es lo que me faltaba como dato, y puedo calcular la velocidad final. ¿Se entiende por qué? Porque ya tengo este valor y tengo este valor. Entonces, para calcular la velocidad final, yo necesito este valor de tiempo. ¿Y de dónde lo podría sacar? De esta fórmula. ¿Está bien? Pero ¿a qué voy que no estamos preparados? ¿Por qué no estamos preparados? No es que seamos burros o nada, porque ya sería algo más avanzado. ¿En qué sentido? En que si nosotros queremos, decimos, bueno, está bien, acá necesitas el tiempo, bueno, lo despejo de acá, el tiempo. ¿Y con qué me encuentro acá? Tengo t y tengo t al cuadrado. Entonces, yo para calcular el tiempo en esta fórmula debería aplicar algo que en la secundaria ustedes habrán visto, que es lo siguiente, x igual b cuadrado más menos b cuadrado menos 4a por c sobre 2a. ¿Se acuerdan? Esta Sí, fórmula de cuadrática. sí. Bueno,
Entonces ya sería, para calcular, en este caso, lo que tendremos que calcular es el tiempo, ¿sí? Y tendríamos que aplicar esta fórmula, que sería menos b. Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4c sobre 2a. Y tendríamos que meter los coeficientes que estarían acá, estos coeficientes, este coeficiente y este valor, meterlo y reemplazarlo por lo que sería b, c y a. Y tendremos que meterlos en esta fórmula que estaríamos perdiendo de alguna manera, ¿sí? El despeje de esto sería también un trastorno. ¿Está bien? Entonces, fíjate vos que para tratar de eludir esta, evadirla, se puede hacer ya con uno cuando esté más aceitado más adelante, o no tenga problemas de aplicar esto. Entonces uno, ¿qué es lo que pasó? Bueno, justamente entre estas dos hubo algún enlace matemático y se llegó a armar esta, que de alguna manera nos ayuda, ¿sí? ¿Está bien? ¿Estamos? Vos fíjate, mirá, por lo que yo te había dicho acá. A nosotros nos dan la velocidad inicial, la aceleración y el espacio. Si yo tengo esta de ayuda, tengo la velocidad inicial, la aceleración y el espacio. Yo puedo calcular acá la velocidad final. Y con esta velocidad final, vengo acá, reemplazo velocidad final como este valor y este lo tengo, hago un traspaso matemático y calculo t. El tiempo. Sin tener que aplicar la fórmula cuadrática a través de esta fórmula, porque ya sería un trastorno. Entonces, esta fórmula a mí me ayuda de alguna manera a evadir, y cuando los problemas que me digan a mí calcularme el tiempo, tratar de no usar esta, porque si tengo que usar esta para despejar el tiempo, tengo que caer en esa cuadrática. ¿Está bien? Que es algo que vemos en la secundaria, que no nos acordamos, y que por ahí uno puede cometer errores porque b cuadrado, b al cuadrado, menos 4 por a por c, y ya son un montón de valores que ahí uno puede equivocarse y cometer errores. ¿Está bien? Entonces, para evadir eso, aparece esta, entre la unión de estas dos fórmulas, que esta nos va a ayudar un montón. ¿Está bien? Y vamos a salvarnos de esa cuadrática o de despejar o calcular el tiempo a través de esta fórmula. Esta fórmula la vamos a utilizar para calcular la velocidad inicial, el espacio o la aceleración. Pero cuando tenemos que calcular el tiempo sonamos ahí, porque tenemos que caer en esa cuadrática, en esa formulita que puse por ahí. Y ya sería un problema. ¿Está bien? Entonces, esta nos salva de alguna manera un montón. ¿Está bien? Tenemos la velocidad final. ¿Y después cómo hacemos el despeje para averiguar el tiempo? Bueno, ahora lo vamos a ver. Van a tener todos los posibles despejes. ¿Está bien? Por eso, hay un montón de despejes sobre esta fórmula. Ahí es donde me complicaba la existencia, me acuerdo. Bueno, van a tener la posibilidad de ver todos los despejes. Yo se los voy a mandar todos los posibles despejes para que ustedes los practiquen. Pero tranquilo. Partiríamos estas tres fórmulas madres, digamos. Estas son las tres fórmulas madre que utiliza este tipo de movimiento. ¿Está bien? Está bien, se complica porque en vez de ser una, en esta era fácil, teníamos siempre esta sola. Bueno, ahora son tres. ¿Está bien? Pero tranquilo, nosotros teniendo así las tres presentes, van a ver que los ejercicios van a ser sencillos. Aunque les parezca mentira, van a ser sencillos, de la manera como la vamos a abordar. ¿Está bien? Así que tranquilo. Profe, sí, decime. Igual vamos a seguir viendo este tipo de ejercicios, ¿no? Sí, Porque sí. Hoy me pegué un mareo con tantas fórmulas, quedé dando vueltas. No, tranquilo. Esto lo vamos a usar como una plantilla. ¿Está bien? Estas tres fórmulas van a ser plantilla. Y nosotros vamos a tratar de abordar cualquier tipo de enunciado que nosotros entendamos que es un tipo de movimiento uniformemente variado, y van a ver cómo vamos a jugar con esta fórmula. ¿Está bien? ¿Estamos? Ahora lo vamos a abordarlo. Pero tranqui.
Tranqui que ahora vamos a hacer con un circulito, según lo que nos diga el enunciado, vamos a hacer con un circulito en estas tres fórmulas, y en alguna nos va a decir a nosotros cuál es la que podemos utilizar, dado el dato que nos provee el enunciado. ¿Está bien? Está por cortar, profesor. Está por cortar. Sí, vamos a hacer esto. Salimos y aguántenme en el Classroom que ahí les digo. Vamos. Listo, profesor.